9 de julio de 1944. Un camino de tierra al sur de Saint-Jean-de-Dié, en Normandía. Un tanque Sherman del 743. Batallón de tanques está detenido a apenas 9 metros de un seto, con el motor en marcha y las escotillas selladas. La tripulación no puede escuchar absolutamente nada más allá del rugido del motor Continental a sus espaldas y el chisporroteo metálico de su propia radio interna. A través del periscopio, el artillero solo ve verde. Verde por todas partes. Un muro enmarañado de espino y olmo, con casi 2 metros de tierra compactada por debajo, acumulada durante siglos. En algún lugar detrás de ese muro, una ametralladora lleva 90 segundos disparando sin parar. El comandante del tanque no tiene ni la más remota idea de dónde proviene ese fuego. A poco más de 12 metros a su izquierda, agazapado en una zanja de drenaje, un sargento del 120º Regimiento de Infantería está gritando desesperadamente. Puede ver el destello del disparo con total claridad. Segundo piso, casa de piedra, ventana de la izquierda. Está lo suficientemente cerca del Sherman como para tocarlo con la mano. Pero para efectos prácticos, podría estar en la luna. Golpea el casco del tanque con el puño. Nada. Se pone de pie y agita los brazos. La torreta no se mueve ni un centímetro. Le arroja un terrón de tierra a la escotilla del comandante. La escotilla sigue cerrada, porque el último comandante que se atrevió a abrir la suya en ese mismo camino recibió un disparo de francotirador en plena frente hace apenas 2 horas. El sargento vuelve a agacharse en la zanja. La ametralladora sigue disparando. Y a escasos 18 metros de distancia, hay 30 toneladas de acero americano, con un cañón de 75 milímetros, 2 ametralladoras y 4 hombres dentro que no pueden escuchar ni una sola palabra de lo que él está gritando. Este es el problema que, durante el verano de 1944 en Normandía, terminaría matando a más tanquistas e infantes estadounidenses que cualquier tanque alemán. No fue el Panther. No fue el temido cañón de 88 milímetros. No fue el Panzerfaust, aunque todas esas armas fueran sin duda devastadoras. Lo que realmente estaba destruyendo la cooperación entre armas combinadas de los americanos aquel verano era simplemente el silencio. Los tanques no podían escuchar a la infantería. La infantería no podía hablar con los tanques. Y en apenas un par de semanas, un oficial de ese mismo batallón resolvería el problema de la noche a la mañana, con un equipo que costaba menos que un par de botas, que utilizaba tecnología de 1938 y que cabía perfectamente dentro de una caja del tamaño de una barra de pan. Antes de continuar, si historias como esta les importan y creen que quienes las vivieron merecen ser recordados, los invito a suscribirse al canal Historias del Frente Mundial y a dejar su me gusta en este video. Eso es todo lo que hace falta para ayudar a que estas historias lleguen a más gente. Ahora sí, sigamos. Para entender lo que estaba ocurriendo, primero hay que entender algo fundamental sobre los tanques americanos en el verano de 1944. No estaban pensados para actuar solos. El ejército de los Estados Unidos había construido algo que ningún otro ejército del mundo tenía: el batallón de tanques independiente. No formaba parte de una división blindada. No estaba diseñado para grandes rupturas ofensivas ni para avances profundos en territorio enemigo. Estos batallones existían con un único propósito: ser asignados a divisiones de infantería y combatir codo a codo junto a los hombres que avanzaban a pie. El 743, el 746, el 748, docenas de batallones como estos, existían para lo que el propio ejército llamaba, en su propio lenguaje, el blindaje de la infantería. La idea era, sobre el papel, absolutamente elegante. Una división de infantería que se topaba con una posición fortificada, un búnker, una granja de piedra convertida en fortín, un seto erizado de ametralladoras, podía llamar a un pelotón de Sherman para que avanzara con ellos.
Los tanques machacarían la posición con proyectiles de alto explosivo, mientras la infantería maniobraba a su alrededor. Potencia de fuego blindada más ojos de infantería. Acero más carne. Cada uno cubriendo la debilidad del otro. Sobre el papel, era la cooperación más sofisticada entre tanques e infantería que ningún ejército hubiera diseñado jamás. Los alemanes tenían sus divisiones Panzer, pero esas estaban construidas alrededor del tanque. La infantería avanzaba en semiorugas al servicio de la misión blindada. Los británicos tenían sus propios tanques de infantería, pero su doctrina mantenía a ambas armas en mundos separados. Solo los americanos habían construido toda una estructura organizativa completa, 65 batallones de tanques independientes para el final de la guerra, cuya única razón de existir era servir directamente al fusilero de a pie. Pero había un problema, y era un problema tan fundamental, tan absurdo, tan asombrosamente evidente en retrospectiva, que cuando lo escuchen se preguntarán cómo es posible que un ejército capaz de fabricar en serie 50.000 tanques no lo hubiera resuelto antes de que empezaran a morir hombres por su causa. Los tanques y la infantería sencillamente no podían hablar entre sí, y no es que no quisieran, es que no podían. Sus radios operaban en bandas de frecuencia completamente distintas. La radio de la infantería, la SCR-300, usaba frecuencia modulada, FM. La radio del tanque, la SCR-508, usaba amplitud modulada, AM, en un conjunto de frecuencias totalmente diferente. Eran tan incompatibles entre sí como un teléfono y una linterna. Se podía colocar un tanque y un pelotón de infantería en el mismo campo, asignarles el mismo objetivo, entrenarlos juntos durante meses enteros, y en el instante en que comenzaban los disparos y las escotillas se cerraban, se convertían en dos ejércitos completamente separados, librando dos guerras distintas dentro de los mismos 90 metros de tierra normanda. Conviene tener esto muy presente, porque lo que sucedió después, la solución que un capitán exhausto construyó en una sola noche, no se limitó a resolver un simple problema de radios. Reveló algo mucho más profundo sobre la manera americana de hacer la guerra, algo que los alemanes, con toda su brillantez militar, jamás llegaron a comprender del todo. Y cuando los oficiales alemanes capturados finalmente vieron ese dispositivo, soldado en la parte trasera de un Sherman, no tenían ningún marco de referencia dentro de su propia doctrina para explicar qué era aquello ni por qué existía. Para entender lo grave que era el problema, hay que verlo desde dentro del propio tanque. Una tripulación de Sherman en el Bocage normando operaba dentro de una caja de metal con apenas 5 pequeñas ranuras de visión y un periscopio. El motor, justo detrás de ellos, generaba un ruido de 150 decibelios, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. El comandante llevaba un casco de cuero acolchado con auriculares integrados, conectado al intercomunicador interno. Cuando hablaba con su artillero, presionaba un micrófono de garganta contra su propia laringe. Cuando hablaba con el batallón, cambiaba a la radio, lo que no podía hacer, bajo ninguna circunstancia, con ningún equipo de los que llevaba dentro del tanque. Era hablar con el infante que estaba parado a apenas 1 metro de su posición. Antes de que comenzaran los disparos, la situación no era tan grave. El comandante solía llevar la cabeza y los hombros fuera de la escotilla de la torreta. Podía ver, podía gritar, podía señalar con la mano. Un oficial de infantería inteligente caminaba junto al tanque, y entre los dos improvisaban un plan básico. Tú dispara contra ese seto. Nosotros avanzamos por el hueco. Giramos a la izquierda si escuchas un silbido. Pero en cuanto llegaba el primer disparo enemigo, el comandante se metía de un salto dentro de la torreta. La escotilla se cerraba de golpe, y a partir de ese momento, el tanque quedaba completamente sordo. La infantería lo intentó todo. Golpeaban el casco del tanque con la culata de sus fusiles. Le arrojaban piedras a la torreta. Se subían a la cubierta del motor y golpeaban la escotilla del comandante con los puños.
lo cual significaba pararse encima de un blanco de 30 toneladas, completamente a la vista de cualquier francotirador alemán en varios kilómetros a la redonda. Un método que a veces funcionaba consistía en que un hombre corriera hasta ponerse frente al tanque, encarara al vehículo y agitara los brazos hasta que el conductor lograra verlo a través de la estrecha ranura de visión. Esto exigía quedarse de pie, completamente expuesto, entre el blindaje americano y los cañones alemanes, con la esperanza de que el conductor estuviera mirando por esa ventanita de apenas 10 centímetros, exactamente en ese instante. Hombres murieron haciendo esto, no de forma ocasional, de forma rutinaria. El ejército de los Estados Unidos ya conocía este problema desde antes del día D. La solución oficial se llamaba AN/VRC-3, un equipo de radio diseñado para instalarse dentro del tanque y sintonizarse en las frecuencias de la infantería. Pesaba más de 15 kilos. Usaba el mismo receptor que la radio portátil de la infantería. Y sobre el papel, era exactamente lo que se necesitaba. En la práctica, casi ninguno de estos equipos había llegado a Normandía para julio. Los pocos que sí llegaron eran poco fiables y además solo resolvían la mitad del problema. Un oficial de infantería con la radio correcta podía hablar con el tanque, pero un simple soldado agazapado en una zanja seguía sin poder hacerlo. Las unidades improvisaron como pudieron. Algunos intentaron meter la radio portátil de la infantería dentro del propio Sherman, pero el sistema eléctrico del tanque generaba tanta interferencia que la radio quedaba completamente inutilizable. Otros intentaron montar radios de repuesto de los tanques sobre tableros de madera y entregárselas a los cuarteles generales de las compañías de infantería. Pesaban más de 13 kilos, requerían que un hombre las cargara constantemente, y eran demasiado escasas como para darle un canal propio a cada pelotón de infantería. Las pocas que existían funcionaban, en el mejor de los casos, de manera esporádica. Así que el método por defecto seguía siendo exactamente el mismo que existía desde que el primer Sherman había salido de la línea de producción en 1942. Gritar, agitar los brazos y confiar en la suerte. Y en el bocage, la suerte no era precisamente una táctica confiable. Esto es lo que el terreno del bocage le hacía a la cooperación entre tanques e infantería. Cada campo de Normandía era, en la práctica, una caja cerrada, de entre 50 y 90 metros de lado, rodeada por todos sus flancos de terraplenes de tierra coronados por vegetación densísima. Un tanque que entraba en uno de esos campos podía ver el seto del otro extremo, y nada más. La infantería, agazapada y dispersa en las zanjas y entre la maleza, sí podía ver las cosas que el tanque era incapaz de detectar. El equipo de Panzerfaust escondido detrás del terraplén, el cañón anticarro camuflado en la esquina del campo, la ametralladora que cubría el hueco por el que avanzaría el tanque. Pero no tenían absolutamente ninguna manera de transmitirle esa información a la tripulación, y así el patrón se repetía, campo tras campo, día tras día. El Sherman se abría paso a través de un hueco en el seto. La infantería lo seguía de cerca. El fuego alemán fijaba a la infantería justo detrás del terraplén que acababan de cruzar. El tanque, ahora solo en pleno campo abierto, giraba su torreta buscando un objetivo que no lograba identificar. El equipo de Panzerfaust, completamente invisible desde el interior del tanque, se desplazaba a lo largo del seto hasta alcanzar una buena posición de tiro. La carga hueca impactaba contra la cubierta del motor desde apenas 35 metros de distancia. La tripulación tenía entre 3 y 5 segundos antes de que la munición interior estallara. El teniente general Richard Schimpf, al mando de la tercera división de paracaidistas en el frente de Saint-Lô, anotó algo muy revelador en aquellas semanas. Sus hombres, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, estaban perdiendo rápidamente el miedo a los tanques americanos. Habían descubierto que un Sherman sin su infantería no era un depredador, era una presa fácil. Y ese hecho, el hecho de que el arma más poderosa que tenían los americanos en Normandía estuviera siendo neutralizada simplemente por un vacío de comunicación que cualquier joven de 19 años con un teléfono podría haber resuelto,
llegó finalmente al escritorio del coronel Duncan, comandante del 743 Batallón de Tanques, en algún momento de la primera semana de julio de 1944. Duncan llamó a su oficial de operaciones, al S-3 del batallón, un capitán llamado Edward Miller, un hombre que antes de la guerra había sido soldado de transmisiones, alguien que entendía de cables, de frecuencias y de auriculares de la misma manera en que un mecánico entiende de motores. La orden de Duncan fue tan simple como directa: resuélvelo esta misma noche. Lo que Miller construyó entre el atardecer y el amanecer terminaría cambiando la forma en que el ejército de los Estados Unidos libraría sus guerras a partir de entonces, y cabía perfectamente dentro de una caja vacía de munición. El teléfono de campaña EE-8 no era, en absoluto, un equipo complicado. El ejército llevaba usándolo desde 1938. Era un auricular negro conectado a un generador de llamada de tipo magneto y a un transmisor sencillo, alojado dentro de una bolsa de lona o un estuche de cuero. Cada compañía de infantería del ejército americano llevaba varios de estos teléfonos. Pesaban unos 3,5 kilos. No necesitaban baterías para transmitir la voz. La señal se generaba con la propia corriente producida al hablar frente al micrófono. Para los estándares de 1944, era tecnología prácticamente antigua. El capitán Edward Miller tomó uno de esos teléfonos, lo sacó de su estuche, conectó el auricular directamente al sistema de intercomunicación ya existente dentro del tanque, el mismo sistema que el comandante usaba para hablar con su conductor y con su artillero. Colocó el teléfono dentro de una caja vacía de munición de calibre 30, soldó la caja al casco trasero de un Sherman y pasó el cable a través de un pequeño orificio perforado en el blindaje. Eso fue todo. Cualquier infante podía ahora acercarse a la parte trasera del tanque, abrir la caja de munición, tomar el auricular y hablar directamente al oído del comandante del tanque. Sin radio, sin necesidad de sintonizar frecuencias, sin cargar una mochila de 15 kilos, solo un teléfono y un cable. A la mañana siguiente, Miller le mostró el dispositivo al coronel Duncan. Duncan envió al capitán Robert Spears, el S-2 del batallón, su oficial de inteligencia, hasta el cuartel general de la 30ª División de Infantería, con el prototipo bajo el brazo y una propuesta escrita. Spears volvió sonriendo de oreja a oreja. A la 30ª División le había encantado la idea. La reenviaron de inmediato al 5º Cuerpo de Ejército. En cuestión de días, equipos de artillería y mantenimiento a lo largo de toda la cabeza de playa de Normandía estaban sacando teléfonos EE-8 de los depósitos de suministros y soldando cajas de munición en la parte trasera de los Sherman. Ahora, conserven esa imagen en la mente. Un teléfono dentro de una caja de munición, conectado al intercomunicador. Porque necesito que entiendan cómo se veía la primera vez que funcionó de verdad. Imaginen un campo rodeado de setos, al sur de Saint-Lô. Un pelotón de Sherman del 743 avanza a través de un hueco que un tanque equipado con el llamado dispositivo Rhino acaba de abrir en el terraplén. La infantería de la 30ª División avanza pegada justo detrás. El fuego de una ametralladora alemana se abre desde la línea de árboles, en el flanco derecho. La infantería se tira al suelo de inmediato. El Sherman que va a la cabeza se detiene, girando su torreta hacia la izquierda, la dirección equivocada, porque la tripulación escuchó el disparo pero adivinó mal de dónde venía. Un sargento, cuyo nombre nadie llegó a registrar, corre hasta la parte trasera del tanque. Abre la caja de munición. Toma el auricular. Dice apenas 6 palabras. Ametralladora, lado derecho, línea de árboles. La torreta gira hacia la derecha. El cañón de 75 milímetros dispara. La ametralladora enemiga enmudece. El tiempo transcurrido desde el primer contacto hasta la neutralización total del objetivo. Menos de 30 segundos. El día anterior, con el viejo sistema de gritos y señas, la misma secuencia habría tomado entre 3 y 5 minutos.
y eso suponiendo que funcionara en absoluto. 3 a 5 minutos durante los cuales la infantería sangraba y el tanque disparaba a ciegas. Este es el hecho que quiero que se lleven de esta historia. La solución que transformó por completo la cooperación de armas combinadas del ejército americano en el teatro europeo no fue un arma nueva, no fue un tanque mejorado, no fue una radio más potente, ni un motor más rápido, ni un blindaje más grueso. Fue un simple auricular de teléfono de 1938, montado dentro de una caja que antes había guardado munición de ametralladora, soldado al casco con un simple soplete de soldar, y conectado con apenas 6 metros de cable ordinario. No costó prácticamente nada. Usaba piezas que ya existían por decenas de miles dentro de la cadena de suministro. Cualquier tripulación de tanque que tuviera un teléfono de campaña, una caja de munición vacía y acceso a un equipo de soldadura podía instalar uno en menos de una hora. Y le dio al soldado de infantería americano algo que ningún otro soldado, en ningún otro ejército del mundo, tenía en el verano de 1944. La capacidad de dirigir el fuego de un tanque con su propia voz, en tiempo real, desde detrás de un lugar cubierto. Para cuando se lanzó la Operación Cobra el 25 de julio, la enorme ofensiva de ruptura desde la cabeza de playa de Normandía, cientos de Sherman avanzaban ya hacia el combate con esa pequeña caja soldada en la parte trasera. Los marines en el Pacífico, luchando una guerra completamente distinta en un terreno completamente distinto, habían llegado de forma totalmente independiente a la misma solución, casi al mismo tiempo. En la isla de Saipán, los tanquistas de la Marina estaban soldando cajas telefónicas improvisadas, cortadas de placas de blindaje de 2,5 centímetros, directamente sobre el casco de sus tanques M4 a 2 océanos de distancia, 2 ramas distintas de las Fuerzas Armadas americanas enfrentando a 2 enemigos completamente distintos. Y ambas llegaron a la misma herramienta. No porque alguien en Washington lo hubiera ordenado, sino porque los hombres sobre el terreno vieron exactamente el mismo problema y lo resolvieron exactamente de la misma manera. Y aquí es donde la historia da un giro interesante, porque si esta solución era tan sencilla, tan obvia, tan barata y tan devastadoramente efectiva, entonces la pregunta que deberían estar haciéndose no es por qué los americanos la construyeron. La pregunta correcta es por qué nadie más lo hizo, ni los británicos, que llevaban combatiendo con tanques desde 1916, ni los soviéticos, que fabricaron más tanques que cualquier otra nación del mundo, y sobre todo, ni los alemanes, el ejército que había inventado la doctrina de armas combinadas, que había creado la división Panzer, que había escrito literalmente el manual sobre cómo combinar tanques e infantería en combate. La Wehrmacht jamás le puso un teléfono a la parte trasera de un Panther, y la razón por la que no lo hizo revela más sobre por qué Alemania perdió la guerra que cualquier batalla podría hacerlo. Para entender por qué los alemanes nunca construyeron un teléfono de tanque, primero hay que entender qué significaba realmente la palabra tanque dentro del ejército alemán, porque no significaba, ni de lejos, lo mismo que significaba dentro del ejército americano. En octubre de 1935, la Wehrmacht activó sus primeras 3 divisiones Panzer en Weimar, Wurzburgo y Berlín. La segunda de ellas estaba comandada por un coronel llamado Heinz Guderian, un hombre que llevaba la década anterior defendiendo, en contra de la feroz resistencia de su propio Estado Mayor, la idea de que el tanque no era un arma de apoyo, era el arma principal. Todo lo demás, la infantería, la artillería, los ingenieros, las transmisiones, existía únicamente para servir a la misión del tanque. Esta era una idea absolutamente revolucionaria. Los franceses tenían tanques, los británicos tenían tanques, los soviéticos tenían más tanques que nadie en el mundo. Pero todos ellos, en distintos grados, seguían tratando al tanque como una herramienta que ayudaba a la infantería a avanzar. Guderian invirtió esa relación por completo. En su modelo, era la infantería la que ayudaba al tanque a avanzar. El tanque lideraba, la infantería lo seguía.
El tanque elegía el objetivo, marcaba el ritmo y abría el hueco. La infantería llegaba detrás para mantener el terreno conquistado, limpiar la resistencia restante y proteger los flancos, y funcionó de manera espectacular. En Polonia, en Francia, en los primeros meses de la Operación Barbarroja, la división Panzer, tanques e infantería fusionados en una sola formación de alta velocidad, aplastó a cada ejército que se le puso enfrente. Pero fíjense bien en la arquitectura de ese sistema. La infantería que combatía junto a los tanques alemanes no era infantería común. Eran los llamados Schützen, más tarde rebautizados como Panzergrenadier, entrenados específicamente para operar junto a los blindados. Viajaban en vehículos, idealmente el semioruga blindado SD KFZ-251, capaz de mantener el ritmo de un Panzer IV a campo abierto. Tenían radios sintonizadas en la misma red que los tanques. Desmontaban cuando los tanques alcanzaban el objetivo, combatían a pie para despejar la posición, y luego volvían a montar y seguían avanzando. Dentro de este sistema, no hacía falta ningún teléfono en la parte trasera del tanque. El oficial de Panzergrenadier viajaba en su semioruga con una radio conectada directamente al jefe del pelotón de tanques. La comunicación fluía a través de la cadena de mando, de oficial a oficial, de radio a radio, de vehículo a vehículo. El soldado raso en el terreno no le hablaba directamente al tanque. El teniente del soldado raso le hablaba al teniente del pelotón de tanques, y ambos respondían ante el comandante del grupo de combate, que dirigía a toda la formación como si fuera el director de una orquesta. Era un sistema elegante, era disciplinado, y contenía una falla tan profundamente arraigada en su propia lógica interna que los propios alemanes nunca llegaron a verla. Presten atención, porque aquí está el punto de quiebre de toda esta historia. Solo 1 de cada 4 batallones de Panzergrenadier dentro de una división Panzer viajaba realmente en semiorugas blindados. El resto viajaba en camiones comunes. Y los camiones no pueden seguir a un tanque a través de un campo lleno de cráteres, ni atravesar un seto, ni entrar en pleno tiroteo. En el instante en que el terreno se volvía difícil o comenzaban los disparos, esos Panzergrenadier montados en camiones desmontaban y se convertían en infantería ordinaria, caminando, arrastrándose, combatiendo a pie. Y una vez a pie, no tenían absolutamente ninguna manera de hablar con los tanques que tenían delante. Sin radio a la espalda, sin teléfono en la escotilla, nada de nada. Pero eso era apenas la división Panzer, la élite, la punta de lanza. ¿Qué pasaba con el resto del ejército alemán? Para 1944, la Wehrmacht contaba con aproximadamente 300 divisiones. Menos de 30 de ellas eran divisiones Panzer o Panzergrenadier. Las otras 270 eran divisiones de infantería convencional. Sus soldados marchaban a pie. Sus suministros se movían a caballo. Cuando estas divisiones recibían apoyo de tanques, y en Normandía lo recibían con frecuencia porque las divisiones Panzer terminaban repartidas en pequeños fragmentos a lo largo de todo el frente. Esos tanques llegaban como auténticos desconocidos. Una compañía de Panther asignada a un regimiento de infantería durante apenas 48 horas, sin entrenamiento compartido, sin red de radio compartida, sin ningún lenguaje común de cooperación. El comandante del Panther decidía qué disparar. La infantería simplemente se adaptaba como podía. Si la infantería quería que el tanque atacara un objetivo específico, el comandante de la compañía tenía que localizar físicamente al jefe del pelotón de tanques, a pie, en medio de un tiroteo, y hacerle la solicitud de viva voz, o enviar un mensajero corriendo, o disparar una bengala de señales con la esperanza de que los tanquistas entendieran correctamente el código. No existía ningún mecanismo, absolutamente ninguno, para que un simple fusilero alemán hablara directamente con la tripulación de un tanque. La idea, sencillamente, nunca se le había ocurrido a nadie dentro de la Wehrmacht. No porque fueran estúpidos, sino porque en su modelo de guerra, la comunicación fluía siempre hacia abajo. Los comandantes hablaban con comandantes,
Los oficiales hablaban con oficiales. El hombre en el escalón más bajo de la jerarquía, el soldado raso agazapado en una zanja, no le daba instrucciones a la tripulación de un Panther de 50 toneladas. Así, sencillamente, no funcionaba el ejército alemán. Y así, en realidad, no funcionaba ningún ejército del mundo, excepto uno. Y ese ejército excepcional, el que soldó un teléfono en la parte trasera de sus tanques e invitó a cualquier soldado raso con una mano que funcionara a levantar el auricular, estaba a punto de demostrar qué ocurre cuando el hombre más cercano al enemigo tiene una línea directa con el cañón más grande del campo de batalla. El lugar donde ocurrió esta demostración tiene un nombre. Los americanos lo llamaban el Bocage. Los alemanes, después de julio de 1944, lo llamarían de una manera muy distinta. 25 de julio de 1944. Los campos al sur de Saint-Lô. Después de 7 semanas de un combate lento, sangriento y agotador, seto tras seto, que apenas había logrado avanzar la línea americana unos 24 kilómetros desde las playas, la Operación Cobra comenzó con el bombardeo en alfombra más grande en toda la historia de la guerra hasta ese momento. Más de 1.500 bombarderos pesados descargaron sus bombas sobre un rectángulo de terreno normando, de casi 6 kilómetros de ancho por 1,5 kilómetros de profundidad. La onda expansiva mató al teniente general Leslie McNair, el oficial americano de más alto rango en morir en todo el teatro europeo, cuando algunas bombas cayeron cortas sobre las posiciones de la 30ª División de Infantería, la misma división que, en ese preciso momento, ya estaba desplegando los primeros Sherman con las cajas telefónicas soldadas a su casco. Cuando el humo se disipó y la infantería avanzó, algo había cambiado. Y no solo los cráteres ni las posiciones alemanas destrozadas. Algo había cambiado en la forma misma en que los americanos combatían. Los tanquistas del 743 entraron aquella mañana en el Bocage, con 2 herramientas nuevas que no habían tenido 6 semanas antes. La primera era el llamado dispositivo Rhino, un conjunto de dientes de acero soldados a la proa del Sherman, forjados a partir de los mismos obstáculos de hierro que los alemanes habían colocado en las playas de Normandía. El Rhino le permitía a un tanque atravesar el terraplén de un seto en lugar de tener que trepar por encima de él y exponer su delgado blindaje inferior al fuego anticarro. El sargento Curtis Collin, del 102º Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, lo había inventado en un taller de campaña, y hacia finales de julio, equipos de mantenimiento ya estaban cortando obstáculos de playa y montando dispositivos Rhino en Sherman por todo el sector americano del frente. La segunda herramienta era el teléfono, y juntos, el Rhino y el teléfono, crearon algo que los defensores alemanes todavía no habían visto jamás. Un sistema completo. Así es como funcionaba en la práctica. Sigan la secuencia con atención, porque cada detalle importa. Un Sherman, equipado con el Rhino, se acercaba a un seto. Detrás de él, y a ambos flancos, la infantería de la 30ª División avanzaba por las zanjas, con los ojos puestos en el siguiente campo. Antes de que el tanque atravesara el terraplén, un soldado corría hasta la parte trasera del Sherman, abría la caja de munición y tomaba el auricular. Le contaba al comandante lo que la infantería podía ver al otro lado del seto, o lo que no podía ver. Información que resultaba igual de importante. El tanque atravesaba el terraplén. La infantería entraba de inmediato por el hueco abierto, justo detrás, desplegándose hacia ambos lados. Si una ametralladora abría fuego, el hombre en el teléfono señalaba el objetivo. La torreta giraba. El cañón de 75 milímetros disparaba. Si se detectaba un equipo de Panzerfaust moviéndose a lo largo del seto lejano, el teléfono sonaba antes de que llegaran a su posición de tiro. La ametralladora coaxial los eliminaba de inmediato. Cada campo se conquistaba en cuestión de minutos en lugar de horas. Cada campo costaba menos vidas. Y cada campo dejaba a los defensores alemanes frente a un problema para el que nunca habían sido entrenados. Un tanque americano capaz de ver a través de las paredes.
Eso fue exactamente lo que hizo aquel teléfono. Le dio al Sherman los ojos de la infantería. Un tanque que había sido sordo y ciego detrás de su propio blindaje, quedaba ahora conectado a docenas de pares de ojos humanos, escaneando cada zanja, cada ventana, cada sombra escondida entre los setos. La tripulación ya no tenía que adivinar de dónde venía el fuego enemigo. Se lo decían, en lenguaje sencillo y en tiempo real, el hombre que estaba más cerca del enemigo, y que más desesperadamente necesitaba que ese cañón apuntara en la dirección correcta. Los alemanes sintieron el cambio antes incluso de llegar a comprenderlo. A finales de junio, los paracaidistas del general Schimpf habían aprendido a cazar Sherman con total confianza, a aislar al tanque de su infantería, dejar que avanzara a ciegas por el campo, mover un equipo de Panzerfaust a lo largo del seto, disparar contra la cubierta del motor. A comienzos de julio, esta técnica estaba destruyendo Sherman más rápido de lo que podían ser reemplazados. Hacia finales de julio, esa técnica simplemente dejó de funcionar. Los tanques ya no avanzaban a ciegas, se detenían junto al seto, disparaban contra posiciones que deberían haber sido completamente invisibles desde el interior de la torreta. Giraban hacia sus objetivos con una velocidad y una precisión que sugerían que alguien, desde algún lugar, les estaba dando indicaciones directas. Los equipos de Panzerfaust, que antes se acercaban hasta apenas 35 metros, ahora eran neutralizados a 90 metros de distancia, abatidos por fuego de ametralladora antes siquiera de poder apoyar el arma sobre el hombro. Algo había cambiado en la manera en que se comportaban los tanques americanos. Las tropas alemanas de primera línea podían sentirlo con total claridad, pero no lograban explicarlo, porque lo que había cambiado no era visible desde el frente. Era una pequeña caja metálica, del tamaño de una cantimplora, soldada en la parte trasera del casco. Un lugar donde ningún soldado alemán se le habría ocurrido mirar, salvo que estuviera parado justo detrás de un Sherman destruido, examinando los restos del vehículo. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder en agosto de 1944, cuando la ruptura americana desgarró las líneas alemanas y los primeros prisioneros y equipos abandonados comenzaron a caer en manos aliadas. Oficiales alemanes, profesionales formados en la mejor tradición militar de toda Europa, se acercaban a esa caja, la abrían, veían el auricular en su interior, seguían el cable a través del agujero perforado en el blindaje, y se hacían una pregunta para la que ninguna de sus doctrinas, ninguno de sus años de entrenamiento y ninguno de sus 5 años de guerra los había preparado a responder. ¿Para qué sirve esto? Un tanque capturado es, en esencia, un aula de clases. Todos los ejércitos de la guerra lo sabían. Cuando se destruía un vehículo enemigo, o cuando se ocupaba una posición donde uno había quedado abandonado, se enviaba a oficiales de inteligencia a examinarlo con detalle. El grosor del blindaje, el calibre del cañón, la óptica, la radio, la disposición del motor. Cada detalle revelaba algo sobre cómo combatía el enemigo y qué era lo que realmente valoraba. La inteligencia técnica alemana era, en general, muy meticulosa. Llevaban examinando Sherman capturados desde la campaña del norte de África en 1943. Conocían perfectamente el motor radial continental. Conocían el cañón M3 de 75 milímetros. Conocían el sistema de suspensión de resortes verticales, el almacenamiento húmedo de munición, los distintos tipos de periscopio. Habían medido su blindaje, lo habían probado contra sus propias armas anticarro, y habían publicado tablas de tiro precisas que indicaban exactamente dónde apuntar para destruir a un Sherman con un Panzerfaust, con un cañón de 88, o con el cañón de un Panther. Pero esa caja en la parte trasera era algo completamente nuevo. Apareció en algún momento de mediados de 1944, primero en los Sherman de Normandía, y luego cada vez con más frecuencia en vehículos a lo largo de todo el frente americano. Un contenedor metálico rectangular, aproximadamente del tamaño de una lata de munición de calibre 30, porque eso era exactamente lo que era.
soldado o atornillado a la parte trasera derecha del casco, justo debajo de la cubierta del motor. En su interior, un auricular de teléfono de campaña EE-8 estándar, conectado por un cable, a través del casco, directamente al sistema de intercomunicación del tanque. Sin encriptación, sin selección de frecuencias, sin ninguna complejidad de ningún tipo. Un auricular, un cable y una caja. Los oficiales de inteligencia alemanes entendieron de inmediato de qué se trataba. Un teléfono. Podían seguir el cable con la mirada. Podían ver claramente la conexión con el intercomunicador. La función mecánica del dispositivo era obvia. Lo que no resultaba obvio en absoluto, lo que generaba una confusión genuina en sus informes, era el motivo de su existencia. Piénsenlo desde la perspectiva de un oficial formado dentro de la tradición militar alemana. Están observando un tanque. Un tanque es una plataforma de armas, comandada por un especialista entrenado, el Panzerkommandant, que ha pasado meses aprendiendo a leer el terreno desde una torreta, a seleccionar objetivos a través de la óptica, a coordinarse con su jefe de pelotón por radio. Sus decisiones están informadas por el entrenamiento, por la doctrina, por el panorama táctico tal como se lo comunica la cadena de mando. Y ahora resulta que alguien ha soldado un teléfono en la parte trasera de esta máquina, de manera que cualquier soldado que se encuentre por casualidad detrás del tanque, cualquier fusilero, cualquier soldado raso, cualquier hombre con un par de manos que funcionen, puede levantar el auricular y decirle al comandante qué debe hacer. Dentro del marco militar alemán, esto no era simplemente inusual, era directamente incoherente. Era como si alguien hubiera instalado un volante en el exterior de una locomotora, de manera que un peatón pudiera redirigir el tren. El sistema ya tenía un comandante. El comandante ya formaba parte de una cadena de mando establecida. ¿Por qué alguien querría saltarse ambas cosas y entregarle el control al hombre de menor rango de todo el campo de batalla? La respuesta que ningún manual doctrinal alemán contenía, que ninguna academia de Estado Mayor alemana enseñaba, y a la que ningún oficial formado en la tradición prusiana de jerarquía de mando podría haber llegado únicamente a través de la lógica, era esta. Porque ese hombre puede ver lo que el comandante no puede ver. Esa es, exactamente, la frase que separa a los dos ejércitos. El sistema alemán confiaba en la cadena de mando. La información fluía hacia arriba a través de los rangos, era procesada por oficiales entrenados y regresaba hacia abajo convertida en órdenes. Era eficiente, era disciplinado, había conquistado buena parte de Europa, pero contenía una suposición tan profundamente enterrada que nadie la había cuestionado jamás. La suposición de que el hombre con el rango más alto siempre tenía la mejor visión de la situación. El sistema americano, para el verano de 1944, había aprendido algo completamente distinto. Había aprendido que, en el bocage, en la selva, entre los escombros de un pueblo italiano, el hombre con la mejor visión de la situación no era necesariamente el de mayor rango. Era el que estaba más cerca del enemigo. Era el sargento en la zanja que podía ver el destello del disparo. Era el cabo detrás del muro de piedra que había detectado el cañón anticarro escondido. Era el soldado raso en la parte trasera del tanque, que sabía exactamente de dónde venía el fuego enemigo, precisamente porque estaba parado a la intemperie con las balas silbando junto a su cabeza. El teléfono decía, en esencia, confiamos en ese hombre. Confiamos en él lo suficiente como para darle una línea directa a una plataforma de fuego de 30 toneladas. Confiamos en él lo suficiente como para saltarnos todos los escalones de mando que existen entre un simple fusilero y el comandante de un tanque. Confiamos en él lo suficiente como para dejar que diga 6 palabras, ametralladora, segundo piso, ventana izquierda, y que la torreta responda de inmediato, sin esperar confirmación de nadie más. Ningún ejército del mundo había formalizado jamás ese nivel de confianza en la base misma de su jerarquía. Y ningún oficial alemán, parado detrás de un Sherman capturado en el verano de 1944,
Tenía el vocabulario conceptual necesario para describir lo que estaba viendo. Estaba mirando una doctrina. Estaba mirando una cultura entera. Estaba mirando a un país que había decidido, sin escribirlo en ningún documento, sin debatirlo en ninguna academia militar, sin emitir ningún manual de campaña, que el hombre más cercano al problema era también el hombre más capacitado para resolverlo. Pero el teléfono revelaba algo más. Algo que no tenía nada que ver con la confianza y mucho que ver con el tipo de ejército capaz de tomar un teléfono de campaña diseñado en 1938. Una caja pensada originalmente para guardar munición de ametralladora y 6 metros de cable ordinario, y convertirlo en un sistema de armas que terminaría cambiando el curso de la guerra. El ejército alemán que invadió Francia en 1940 producía algunos de los mejores equipos militares de todo el siglo XX. El Panzer III tenía un sistema de intercomunicación que permitía que cada miembro de la tripulación hablara con todos los demás. El primer tanque del mundo con esa capacidad. El Panzer IV había sido diseñado desde el principio con un anillo de torreta lo suficientemente amplio como para aceptar cañones más grandes a medida que estuvieran disponibles. El cañón antiaéreo de 88 milímetros fue reconvertido en arma anticarro con una efectividad devastadora. La ingeniería alemana era precisa, visionaria y, en muchos casos, verdaderamente brillante. Pero cada una de esas innovaciones venía siempre desde arriba. La oficina de armamento del ejército, el Waffenamt, las diseñaba. Empresas como Krupp, Daimler-Benz, MAN y Henschel las construían. Los comandantes en el frente las recibían, las evaluaban y enviaban sus informes de vuelta a través de los canales oficiales. El sistema era completamente vertical. Las ideas subían como propuestas y bajaban como directivas. Un sargento de primera línea que inventara una mejor manera de montar una ametralladora podía enviar una sugerencia a través de su comandante de compañía, que la reenviaría al batallón, que a su vez la reenviaría al regimiento. Si sobrevivía a cada uno de esos escalones, quizás llegara a la oficina de armamento en unos 6 meses. Si la oficina de armamento la aprobaba, quizás entrara en producción un año después. Era un sistema meticuloso, era metódico, pero no era, en absoluto, rápido. El teléfono de infantería americano no pasó por ningún canal de este tipo. El capitán Miller lo construyó en una sola noche. El coronel Duncan lo aprobó a la mañana siguiente. El capitán Spears lo llevó personalmente a la 30ª División de Infantería ese mismo día. La división reenvió el concepto al cuerpo de ejército. En apenas 2 semanas, equipos de mantenimiento a lo largo de toda la cabeza de playa ya estaban replicando el dispositivo. No a partir de un manual técnico emitido desde Washington, no a partir de una directiva sellada por el mando general del ejército, sino simplemente mirando el objeto, entendiéndolo en 30 segundos y soldando uno igual a sus propios tanques. El teléfono se propagó de la misma manera en que se propaga una buena idea, en un país donde cualquier hombre con una llave inglesa se considera a sí mismo un ingeniero. De forma lateral, casi viral, sin necesidad de ningún permiso. Y esto no fue un caso aislado. Era, en realidad, todo un patrón. El sargento Curtis Cullen inventó el dispositivo Rhino para cortar setos en un taller de campaña, usando chatarra de hierro recuperada de los obstáculos de playa alemanes. La idea se probó frente al propio general Bradley, fue aprobada en el acto, y en cuestión de semanas, compañías enteras de mantenimiento estaban cortando piezas del muro atlántico de Rommel para soldarlas a la proa de los Sherman. Sin comités, sin ciclos de adquisición formales, sin ningún programa de desarrollo de 18 meses. Un sargento tuvo una idea. Un general la vio funcionar. El ejército la construyó en masa. En el Pacífico, los tanquistas de la Marina en Saipán estaban soldando de forma completamente independiente cajas telefónicas a sus Sherman exactamente en el mismo momento en que Miller lo hacía en Normandía. Porque el mismo problema produjo la misma solución en 2 mentes distintas, separadas por más de 15,000 kilómetros de distancia. Nadie coordinó esto. Nadie tuvo que hacerlo.
La cultura que produjo ambas soluciones era, en el fondo, exactamente la misma. Una cultura que asumía que el hombre en el terreno no solo tenía permitido improvisar, sino que se esperaba de él que lo hiciera. Esto es lo que los oficiales alemanes estaban observando realmente cuando se quedaban mirando la caja del teléfono en la parte trasera de un Sherman capturado. No estaban mirando un simple teléfono, estaban mirando un sistema capaz de aprender desde abajo hacia arriba. Y la Wehrmacht no podía copiar esto, y no porque les faltaran teléfonos de campaña o equipos de soldadura. No podían copiarlo porque hacerlo habría exigido desmontar por completo la relación entre rangos que mantenía unido a todo el ejército alemán. Permitir que un fusilero dirigiera el fuego de un tanque significaba confiar en su criterio por encima del criterio del propio comandante del tanque, en ese instante concreto. Fomentar la improvisación en el terreno significaba aceptar que los hombres de abajo podían saber algo que los hombres de arriba desconocían. Dejar que las soluciones se propagaran lateralmente, sin esperar autorización, significaba aflojar el control vertical del que dependía toda la doctrina alemana. El ejército alemán estaba construido sobre el principio de que un cuerpo de oficiales bien entrenados, aplicando una doctrina probada mediante un mando disciplinado, siempre superaría a la iniciativa individual desde la base. Y durante 5 años, ese principio había sido, en gran medida, correcto. Pero ese principio partía de la suposición de que la doctrina podía anticipar todo lo que ocurriría en el campo de batalla. En Normandía, en el Bocage, en una guerra que cambiaba de forma cada 2 semanas, esa suposición dejó de sostenerse. El campo de batalla estaba produciendo problemas más rápido de lo que la cadena de mando podía procesarlos. Los americanos resolvieron esos problemas con sargentos, con capitanes y con soldados rasos que, en su vida civil, se habían dedicado a arreglar autos, a instalar cableado eléctrico en casas y a construir cosas con lo que fuera que tuvieran a mano. El teléfono no fue un triunfo de la ingeniería militar. Fue el triunfo de una cultura que no veía ninguna contradicción en conectar, con apenas 6 metros de cable, al soldado de menor rango con el arma más pesada del campo de batalla. 65 batallones de tanques independientes sirvieron dentro del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, más tanques de los que llegaron a desplegar las propias divisiones blindadas. Cada uno de esos batallones existía para servir a la infantería. Y para el otoño de 1944, prácticamente todos los Sherman de esos batallones llevaban esa pequeña caja metálica soldada en la parte trasera. La prueba física de que, dentro de ese ejército, el hombre sobre el terreno no estaba en la base de la jerarquía. Era, en realidad, el punto central de toda ella. Todo lo demás, el tanque, la artillería, el apoyo aéreo, existía únicamente para mantenerlo con vida y avanzando hacia adelante. Queda todavía una cosa más por contar, y comienza exactamente donde empezó esta historia, en un camino de Normandía, con un tanque y un soldado de infantería que no podían hablar entre sí. El 743 Batallón de Tanques permaneció junto a la 30ª División de Infantería durante el resto de la guerra. Desde los setos de Normandía, pasando por la ruptura en Saint-Lô, pasando por la batalla de Mortain en agosto, donde la 30ª División resistió un desesperado contraataque alemán, destinado a cortar la ruptura de Patton, una resistencia tan feroz que los propios alemanes le dieron a la 30ª División un apodo que ninguna otra división americana recibió jamás. La llamaron las SS de Roosevelt. Pasando por Bélgica en septiembre, por la línea Sigfrido en octubre, por la línea Sigfrido en octubre, por el infierno helado de las Ardenas en diciembre, cuando el 743 combatió contra elementos de la primera división Panzer de las SS alrededor de Malmedy, Stoumont y La Glace, pasando por el cruce del río Roer en febrero de 1945, por el Rin, y finalmente, el 13 de abril de 1945, hasta un apartadero ferroviario a las afueras de un pequeño pueblo alemán llamado Farsleben. Un sargento a bordo de un tanque ligero fue el primero en avistar el tren.
Vagones de carga, decenas de ellos, completamente inmóviles sobre la línea entre Magdeburgo y Wittenberg. Las puertas estaban abiertas. Personas estaban bajando de los vagones, esqueléticas, con la mirada hueca, vestidas con harapos a rayas. 2.141 prisioneros procedentes del campo de Bergen-Belsen, que estaban siendo transportados hacia el interior de Alemania para ser asesinados antes de que los ejércitos aliados pudieran alcanzarlos. El tren había sido abandonado por sus guardias en cuanto escucharon acercarse los motores americanos. Los tanquistas del 743 y los infantes de la 30ª División aseguraron el tren de inmediato. Consiguieron alimentos en las aldeas alemanas cercanas, cargaron agua, montaron guardia. 4 días después, el batallón alcanzó el río Elba, su línea de detención final, y para ellos, la guerra en Europa había terminado. El 743 perdió 96 Sherman durante toda la guerra. 141 hombres muertos, 22 desaparecidos, 316 heridos. Un total de 479 bajas, una cifra prácticamente equivalente a la fuerza completa original del batallón. Consumieron su propio número de efectivos varias veces y aún así, siguieron combatiendo. El capitán Edward Miller, el oficial de transmisiones que construyó el primer teléfono de infantería en una sola noche, sobrevivió a la guerra. No escribió ninguna memoria, no concedió entrevistas, regresó a los Estados Unidos y vivió en silencio, como la gran mayoría de aquellos hombres. Su contribución no quedó registrada en la historia oficial de la unidad. Fue preservada, en cambio, por su propia familia. Décadas más tarde, su yerno publicó la historia en un sitio web dedicado por completo al tanque Sherman. Y así, gracias a ese pequeño gesto familiar, es como hoy conocemos su nombre. El teléfono que construyó no permaneció mucho tiempo como una simple improvisación de campo. Hacia finales de 1944, el ejército estandarizó el teléfono de infantería como una característica de fábrica en los nuevos Sherman. Después de la guerra, prácticamente todos los tanques americanos, el M-26 Pershing, el M-46 y el M-47 Patton, el M-48, el M-60, llevaron una caja de teléfono de infantería como equipo estándar. Durante 40 años, formó parte de un tanque americano tanto como su cañón o su motor. Y entonces, en 1980, el M1 Abrams entró en servicio sin ese dispositivo. Los diseñadores decidieron que el teléfono ya resultaba obsoleto. La infantería, según su criterio, ya podía comunicarse perfectamente por radio. Durante 26 años, tanquistas e infantes americanos combatieron sin él. En 2006, en las calles de Bagdad y de Ramadi, el ejército descubrió que el mismo problema que el capitán Miller había resuelto en un seto normando había regresado. Los infantes agazapados detrás de un Abrams en medio de un tiroteo urbano no tenían manera de decirle a la tripulación de dónde venía el fuego enemigo. Las frecuencias de radio estaban saturadas, la encriptación añadía retraso, y el motor de turbina era tan ruidoso que gritar resultaba completamente inútil. El ejército emitió entonces la actualización conocida como TUSC, el Kit de Supervivencia Urbana para Tanques. Y uno de sus componentes era, exactamente, un teléfono de infantería montado en la parte trasera del casco del M1A2 Abrams. 62 años después de que un capitán en Normandía conectara un teléfono de campaña dentro de una caja de munición, el ejército de los Estados Unidos llegó exactamente a la misma respuesta. El mismo auricular, la misma ubicación, el mismo cable conectado al intercomunicador, el mismo reconocimiento silencioso de que el hombre más cercano al enemigo es, siempre, el hombre que más necesita poder hablar con el tanque. Los alemanes nunca pudieron explicar aquel teléfono porque, sencillamente, no resolvía ningún problema alemán. En su ejército, el tanque no estaba al servicio del fusilero. Era el fusilero quien estaba al servicio del tanque. La comunicación fluía siempre desde arriba, nunca desde abajo. Y la idea de que un soldado raso,
cansado, asustado, agazapado en una zanja con la cara cubierta de barro y un auricular pegado a la oreja, pudiera saber más sobre la situación real del campo de batalla que el comandante de un Panther de 50 toneladas. No era sencillamente un pensamiento que el sistema alemán estuviera diseñado para concebir. Los americanos sí lo pensaron, no en ninguna academia de Estado Mayor, no en ningún documento de planificación estratégica. Lo pensaron en un taller de campaña, en una sola noche, con un teléfono y un soplete de soldar. Y la guerra terminó girando, en muchos sentidos, alrededor de cosas así, pequeñas, baratas, profundamente humanas, cosas que ninguna oficina de adquisiciones habría aprobado jamás por adelantado, y que ningún manual de doctrina habría podido predecir. Un teléfono dentro de una caja, 6 metros de cable. Y la idea radical, poco razonable y profundamente americana de que el hombre en el escalón más bajo de toda la cadena podía ser, en realidad, el hombre más importante de todo el campo de batalla. Si esta historia les ha gustado, les agradecería muchísimo que se suscribieran al canal Historias del Frente Mundial y que dejaran su me gusta en este video. Es la mejor manera de ayudar a que estas historias lleguen a más personas que realmente las valoren. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Y si alguien en su familia sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, un padre, un abuelo, un tío abuelo, cuéntenmelo en los comentarios. Sus historias merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia.